¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a este espacio de la entrevista en nuestra casa Ni Más Televisión. Hoy queremos hablar de un tema un poco quizá lejano que nos parece, pero mucho más cercano y que creo que todos conocemos de primera mano. Ha sido una de las normas más controvertidas en esta pasada legislatura y probablemente todo apunta a que lo sea en esta que recién acaba de comenzar. Hablamos de la reforma laboral y para ello nos hemos querido acompañar de una persona que nos hable con conocimiento de esta realidad, de este asunto. Tenemos al director general de Trabajo, de Formación y de Seguridad Laboral, Eduardo del Valle. Buenas, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Que creo que nos vas a intentar ilustrar un poco más sobre todo este totum revolutum de tanto desconocimiento. Bueno, lo intentaremos. Vamos a ver qué podemos hacer. Digo que ha sido una de las normas más controvertidas o polémicas y aún así la tenemos un poco todavía ahí pendiente porque creemos que a lo mejor se va a tocar, pero quizá no. Ciudadanos en esas medidas, esas 150 medidas, decíamos que no está incluida finalmente, ¿no? Sí, casi toda reforma del mercado laboral o del mercado de trabajo ha tenido ese efecto en este país. Casi nunca se ha hecho con consenso. Es uno de los, quizás, de los déficits mayores que tiene la legislación laboral, salvo el Estatuto de los Trabajadores, que es del que parte toda la legislación laboral, que sí se hizo con consenso. Después ha habido muchas reformas que se han hecho sin consenso, sin diálogo social, sin tener acuerdo con los agentes sociales, con los sindicatos, con las asociaciones empresariales y tampoco con el resto de partidos políticos, con lo cual ha habido una suerte de nuevo gobierno, nueva reforma, contrarreforma, contrarreforma. Y al final, bueno, provoca determinados desajustes en el mercado de trabajo y sobre todo conflictividad, que es una de las peores cosas que se puede generar para crear empleo. Cuando hay paz social, los empresarios tienen un ambiente de paz social, pueden desarrollar sus proyectos empresariales y de reclutamiento de personal mucho mejor que cuando hay conflictividad laboral, que es un poco lo que nos pasa. Los empresarios, el mundo empresarial y el mundo de los trabajadores, pues todos piensan que mañana va a venir otro gobierno y va a cambiar la reforma laboral indefectiblemente. Va a cambiar la reforma laboral y vamos a tener todos trabajo, ¿no? Ese sería el sueño. Claro, yo creo que si hay que hacer una nueva reforma laboral deberían consensuarlo y ponerse a dialogar primero con los agentes sociales, económicos sociales, con los sindicatos, con los empresarios y llegar a un acuerdo sobre la reforma laboral que ratifiquen los partidos políticos. Yo creo que ese es un trabajo que se tiene que empezar por ese lado. Quizás estamos hablando demasiado de propuestas de distintos partidos políticos y ninguno de ellos todavía ha llegado a un acuerdo, creo, en condiciones con la parte social, que es la principal, porque al final esas medidas las tienen que aplicar los empresarios y los sindicatos y los representantes de los trabajadores. Hablar de reforma laboral suena como muy encorsetado, pero es hablar de trabajos, contratos fijos, trabajos precarios, la dualidad del mercado laboral, la brecha salarial entre hombres y mujeres, edad de jubilación, o sea, todo eso me gustaría que lo habláramos si nos da tiempo. Es decir, bueno, la última reforma fue en el año 2012, en pleno contexto de crisis. La ministra de Trabajo dice que ha servido para crear empleo, desde los sindicatos dicen que qué tipo de empleo. Es ahí donde podemos decir que el Partido Socialista cree la necesidad de tocar esta reforma o derogarla. Los efectos de la reforma laboral, ahora que ya llevamos unos años y se empiezan a hacer estudios en profundidad sobre cuáles han sido los efectos, ha tenido muchos efectos. El primero que tuvo fue el de destrucción de empleo, no de creación de empleo. En un primer momento lo que hubo fue, sobre todo en los menores de 45 años, en los más jóvenes, una destrucción de aquellos contratos que tenían relaciones laborales indefinidas, jornadas a tiempo completo, digamos contratos de calidad. Y hubo una gran destrucción de casi 400.000 empleos que se destruyeron de esos contratos indefinidos con jornadas completas. Y ha tenido una segunda parte, a partir de ese primer año más o menos, de creación de empleos, digamos, de menos calidad. Contratos de jornadas completas, contratos temporales, pues la doble precariedad que se llama, ¿no? Tengo un contrato temporal y además no es de una jornada completa. Y lo que ha tenido su efecto ha sido ese. Es decir, si analizáramos el número de horas trabajadas y comparáramos el 2015, que es el último año terminado, con el 2011, hemos perdido casi 3 millones de horas trabajadas. Es decir, en realidad no hemos creado empleo neto, lo que hemos creado es empleo temporal.
y lo que hemos hecho es un reparto del empleo. Esta norma ha servido de alguna manera para hacer un reparto del empleo, de las horas trabajadas del empleo, pero no tanto para crear empleo neto. Y sobre todo lo que ha creado es un empleo de menos calidad. Es un empleo que ya no son relaciones laborales días, sino temporales y que conllevan pues, jornadas parciales. Se ha crecido mucho en la contratación a tiempo parcial, que es la que más ha crecido, y lo que provoca es esta nueva clase de trabajador que ahora se empieza a hablar, que es el asalariado pobre. Es decir, el que tiene un trabajo, está de alta en la Seguridad Social, pero cobra salarios muy bajos porque trabaja muy pocas horas al mes o a la semana y por tanto no llega tampoco a fin de mes ni a cubrir los costes básicos de su vida. Ya no te digo para casarse, tener hijos y desarrollarse, y desarrollarse profesionalmente. Esa dualidad es la que el efecto perverso de esta reforma laboral, que yo entiendo que muchos partidos políticos plantean que es la parte que hay que volver a recuperar, el que se cree empleo estable y de calidad y el que se deje de crear tanto empleo precario. Asalariados pobres, suena como de otras épocas pasadas, pero realmente es la triste realidad. Ten en cuenta que cuando hablamos de empleo, con que uno esté de alta en la Seguridad Social un día, ya aparece en las encuestas como que es un empleado y no un desempleado. Entonces uno puede decir, ¿ha bajado el desempleo? Bueno, vamos a ver ese desempleo en qué consiste, si ha bajado realmente, porque claro, no se puede decir, yo creo que en justicia, que una persona que haya trabajado un fin de semana durante un mes en realidad sea un ocupado y no un desempleado. Y yo creo que eso es en parte lo que las estadísticas de alguna manera pueden llevarnos a pensar que se está creando mucho empleo, pero en realidad estamos hablando de que la gente no genera suficientes derechos para poder mantenerse y sobrevivir. Ten en cuenta que el que trabaja con estas condiciones, pues luego cuando se queda en desempleo no cobra prestaciones por desempleo porque no le da para tener las cotizaciones prestación de desempleo. Tenemos un problema con las pensiones, puesto que no cotiza suficiente, pues tampoco tenemos para luego cubrir las pensiones y tenemos que ir al Fondo de Reserva de las Pensiones para poder pagar las pensiones, porque con las cotizaciones de los trabajadores no da. ¿Por qué no da las cotizaciones? Porque en realidad se están cotizando por muchas menos horas de las que en otros periodos había. La ministra ha dicho también que en un plazo de tiempo corto o medio se va a recuperar todo el tema de las pensiones, que están garantizadas gracias a las reformas del índice de revalorización y el factor de sostenibilidad. ¿Nos quedamos tranquilos o no? Lo que estamos viendo es que el Fondo de Reserva de las Pensiones se está agotando. Dicen las estadísticas que en el 2017 se agotaría el Fondo de Reserva de las Pensiones si seguimos a este ritmo. Es decir, eso tendrá que pasar sí o sí, porque si no vamos directamente a una quiebra del sistema de pensiones, nada menos. Y por tanto, esperemos que lleve razón. Yo creo que habría medidas para intentar contener esta sangría. Por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional. Si somos capaces de subir el salario mínimo interprofesional y elevarlo, eso supondrá un mayor volumen de cotizaciones y podremos ir tapando el agujero de las pensiones. Pero son reformas que tendrán que adoptar en los próximos meses, porque además no queda mucho tiempo. El 2017 está a la vuelta de la esquina. En este sentido también el Partido Socialista en campaña hablaba del Pacto de Toledo, de la edad de jubilación. Es algo que también preocupa mucho a la sociedad. En este sentido, ¿en qué punto estamos? El propio presidente Rajoy, en el debate del Estado de la Nación, dijo que había que volver a hacer un nuevo Pacto de Toledo. Es urgentísimo, no es que sea prioritario, es que es absolutamente urgente también el que se lleve a cabo una reforma del sistema de las pensiones. Hay propuestas de distintos partidos políticos. El Partido Socialista ha propuesto establecer un nuevo impuesto que dé cobertura a esto que está pasando hasta que el mercado de trabajo se recupere de verdad y seamos capaces de equilibrar el sistema de pensiones. La curva es muy significativa, cada vez tenemos más población mayor que dura más tiempo. Y como dura más tiempo, es mayor y dura más tiempo, eso significa que vamos a tener que pagar más pensiones y durante más tiempo. Para equilibrar eso tenemos que incrementar la masa de personas que trabajan y que cotizan a la Seguridad Social, pero que trabajan con un empleo de calidad, de manera que coticen lo suficiente. Es decir, porque si cotizan pocas horas, al final no somos capaces de cubrir el periodo. Y para eso hay que hacer una reforma laboral, subir el salario mínimo profesional y otras medidas estructurales que tienen que ir a ese Pacto de Toledo, como algún impuesto o alguna medida impositiva que permita cubrir ese déficit de la Seguridad Social. En todo caso, eso es lo que deben llevar a cabo y es, ya digo, no solo fundamental, es urgentísimo, porque dentro de poco se habrá agotado el Fondo de Reserva de las Pensiones.
Pero aparentemente no está claro que vaya a haber ningún tipo de modificación de la reforma laboral en los planes que tiene el Gobierno nacional. Yo espero que sí, porque con este sistema de solo fomentar el contrato a tiempo parcial y los contratos temporales, pues no estamos cubriendo las necesidades que tiene todo el sistema, que es prestaciones por desempleo, subsidios y pensiones. Y no se está cubriendo con esta reforma laboral esos tres déficits. Hay que tener medidas alternativas, como subir el salario mínimo profesional, fortalecer la negociación colectiva, que está muy debilitada, de manera que seamos capaces en los convenios colectivos también de subir el salario de una parte, por lo menos, de los trabajadores, aquellos que están en el marco de convenios colectivos, y seguramente reformas tributarias para poder dar cobertura a todo esto. Con esta dualidad del mercado de trabajadores fijos y trabajadores a pocas horas temporales, que cada vez es más grande, ¿no? O cada vez hay menos gente en el bando de los indefinidos, también la seguridad laboral viene afectada de alguna forma, ¿no? Sin duda, sin duda. Cuando un empresario tiene que trasladar la cultura preventiva de su empresa a sus trabajadores, desde luego es mucho más fácil hacerlo con un trabajador indefinido que forma parte de su plantilla, porque es un trabajo del día a día, que con un trabajador que se incorpora unas horas o que se incorpora unos días o un mes. Es decir, es mucho más difícil y, por tanto, las medidas de prevención, el avisar de qué riesgos existen relacionados con la salud y con la seguridad, desde luego es mucho más difícil esa formación, esa cualificación, esa información, esa motivación preventiva, hacerla con un trabajador temporal que hacerlo con un trabajador indefinido, y eso está afectando. Al final, estos trabajadores temporales, por desgracia, tienen más posibilidades de no poner las medidas para no tener riesgos laborales que aquellos que llevan más tiempo trabajando en la empresa. No existen todavía estadísticas, pero quizá el tiempo ponga sobre la mesa que esto ha tenido algún tipo de repercusión. Sí, sí, las estadísticas existen. Trimestralmente existen datos sobre siniestralidad laboral y sobre tipología de las personas que tienen esos accidentes laborales, y por tanto es algo que ya está medido y que se mide pues todos los trimestres que salen los datos, y este repunte de la siniestralidad tiene que ver con aquellas regiones y con aquellas zonas que tienen más temporalidad en las contrataciones, y eso es evidente. Es decir, en este momento, pues por ejemplo, la región que más siniestralidad tiene es Baleares, y tiene que ver mucho con su trabajo temporal y su realidad de trabajos temporales de corta duración, y por tanto de no trabajar esa formación preventiva de una forma sólida. Datos un poco halagüeños, como que la Organización Internacional del Trabajo dice que España es el segundo país de la Unión Europea con más precariedad laboral, solo nos sigue Polonia. Ante esta realidad parece que no se hace nada, ¿sí? Se ha roto la concepción básica del trabajo, es decir, las relaciones laborales tienen que responder, o los contratos tienen que responder a la realidad laboral. Si tú eres un trabajador que trabaja permanente en una empresa, tienes que tener una relación laboral indefinida, y si no eres un trabajador que trabaja de forma permanente en la empresa, pues porque existe una acumulación de tareas, un incremento de la producción momentánea, un trabajo temporal fijado en el tiempo, pues como una obra, un servicio determinado concreto, entonces tienes una relación temporal. Lo que hemos hecho ha sido convertir muchas relaciones indefinidas en temporales, y muchas relaciones laborales en autónomos, es decir, o lo que se llaman los falsos autónomos. Es decir, hemos precarizado mucho la relación laboral de carácter indefinida, y eso hace que tengamos unas cifras que no tienen concordancia con el resto de países de nuestro entorno, que es lo que pone de manifiesto la Organización Internacional del Trabajo. No tenemos un mercado tan temporal como el que dan nuestras cifras de contratación. Es decir, por otro lado, también es verdad que donde está creciendo más nuestro mercado de trabajo tienen que ver con actividades muy temporales, el turismo, la hostelería, el comercio o la logística, que tienen que ver con puntas de actividad muy temporales, y sin embargo estamos cayendo mucho en nuestros sectores industriales, que estamos casi en retroceso en la parte industrial de nuestro país. Ahí ya hace falta un trabajo mucho más en profundidad. Es decir, estas reformas estructurales que a veces oímos que se hacen reformas estructurales, bueno, pues la reforma estructural en realidad sería hacer medidas para cambiar nuestro modelo productivo, y que no sea un modelo productivo que solo tienda a la hostelería, al turismo y a la logística, y que tenga que ver con la producción, con las energías renovables, con el sector medioambiental y con otros sectores económicos a los que habría que potenciar para que generaran empleos, porque esos suelen ser empleos estables y de calidad. Hemos mencionado a los autónomos, las medidas pactadas para la investidura entre Ciudadanos y el Partido Popular. Digamos que uno de los escollos era el contrato único y los autónomos. ¿Qué hacemos con ellos? Porque son también muy perjudicados. El mayor problema de los autónomos es la mortalidad. Es decir, es verdad que casi todas las políticas que se han hecho en los últimos años tienen que ver con la natalidad, la tarifa plana. Es
Es decir, yo te dejo que te constituyas, te doy subvenciones para que nazcas y para que tengas un bajo coste durante los primeros años o durante los primeros meses, y eso está bien. El problema fundamental de los autónomos en este momento es la mortalidad, es decir, casi todos mueren otra vez. En cuanto se acaban esas ayudas, terminan desapareciendo esos autónomos. Por tanto, la mejor política que podríamos hacer en materia de promoción del autoempleo es intentar ayudar a que sigan manteniendo esos empleos autónomos y se sigan sosteniendo y no tengan que morir tantos autónomos. Es decir, es de sostenimiento, no de tanto de creación del empleo autónomo. Yo creo que eso es un error. Es decir, está comprobado que el sistema de bonificar y hacer este tipo de bonificaciones, a la larga, cuando pasan unos años, no tiene resultados. Al final, el que quiere montar su empresa la va a montar, le des o no le des una bonificación, pero sobre todo lo que hay que ayudar es a que no caiga. Es decir, a bajar la presión fiscal sobre el autónomo que ya está, a intentar fomentar que crezca ese autoempleo, pues contratando y ayudándole a que contrate a nuevas personas, favoreciendo que pueda contratar a familiares para que el entorno familiar ayude a ese proyecto empresarial o a ese proyecto de autónomo, y a que ese autónomo se pueda convertir en un día en una empresa con trabajadores y potente. Yo creo que esa es la parte que falta dentro de los planes de fomento del autoempleo y que yo creo que es la fundamental que deberían poner en marcha. No tanto el te hago fácil que te crees, porque lo importante es que tengas un asesoramiento, que tengas información, que te ayuden a la comercialización, que te ayuden a la internacionalización, en definitiva, que te ayuden a crecer como empresa, que te ayuden a la gestión de los recursos humanos. Eso sería lo importante, que el autónomo viera que todo el aparato administrativo fuera capaz de ayudarle a todo eso para que no le pase lo que está pasando actualmente, que al cabo de 3 o 4 años esos autónomos que se crearon desaparecen. Hablamos ahora de las mujeres, que estamos también muy de moda entre el nuevo presidente de Estados Unidos, y algunos datos se conocían hace poco de la brecha salarial que existe, bueno, no tanto brecha salarial, sino como el techo de cristal, ¿no? El escaso porcentaje de mujeres que ascienden a altos cargos, que rondaban menos del 30%. ¿Ahí qué se puede hacer a través de política o de leyes? Bueno, el presidente de Estados Unidos tiene una receta que, claro, lo resuelve todo. Es mandar a las mujeres a su casa a cuidar de la familia y de los niños y a que desaparezcan del mercado de trabajo. Y esos puestos de trabajo lo ocupan hombres y ya no tenemos desempleo, ¿no? Claro, es decir, en fin, es una barbaridad, pero es así, ¿no? Que alguien se haga ese planteamiento en este día, y nada menos que un presidente de un país tan grande como Estados Unidos, ya te echa un poco para atrás, ¿no? Asusta. La verdad es que asusta, y asusta mucho. Y es verdad, es decir, hay que trabajar primero en la no discriminación salarial, que sería el primer camino, es decir, que no existan en los convenios colectivos y en las relaciones pues un mismo puesto de trabajo y por eso sea hombre o mujer cobres más o menos. Eso yo creo que se está trabajando y se lleva trabajando mucho tiempo, y que la Inspección de Trabajo y los institutos de la mujer están trabajando día a día para que cada vez que se detecta un caso evidente de discriminación salarial sea denunciado y sea corregido inmediatamente. Luego tenemos el segundo nivel, que sería la brecha salarial, que tiene que ver con los puestos de trabajo que ocupan y que por tanto son puestos de trabajo distintos entre hombres y mujeres, y por desgracia los de las mujeres peor remunerados que los hombres, es decir, sería con trabajar la tipología de los puestos de trabajo. Hemos conseguido romper la brecha formativa, es decir, ahora mismo las mujeres tienen la misma formación o incluso más que los hombres a ciertos niveles, pero sin embargo luego en los puestos de trabajo que acceden mayoritariamente son puestos de trabajo, digamos, con peores salarios, en sectores pues, como la limpieza, los servicios sociales, en sectores que tienen unos convenios colectivos con unos bajos salarios para ese tipo de trabajo que se desarrolla. Y por tanto ahí tiene un papel muy importante la negociación colectiva. Esa brecha hay que romperla vía acuerdo, evidentemente, vía negociación colectiva, y también con el impulso de políticas públicas que favorezcan que estos sectores donde la mujer está sobrerepresentada, porque fundamentalmente trabaja allí, pues tengan unas mejores condiciones de trabajo, de vida y salariales. Y luego tendríamos el techo de cristal, que es el acceso a los puestos directivos, que yo creo que tiene que ver mucho con la cultura, ¿no? Con esto de los lobbies que se generan en esos puestos directivos o en las empresas, de los hombres, las mujeres, y yo creo que esa es una cuestión cultural y es mucho más difícil de cambiar. Y yo creo que ahí, bueno, pues ahí va a requerir más tiempo. Hay muchas mujeres que ya empiezan a tener puestos directivos de empresa y que empiezan a hacer las cosas muy bien y que por tanto están enseñándonos el camino de que esa es una muy buena forma de trabajar. En algunos convenios colectivos, en otros países, ya se fija que en los puestos directivos tiene que haber una cierta paridad y por tanto se está avanzando, y yo creo que eso es un poco lo que todos tenemos que fomentar, ¿no? Que empiecen a meterse dentro de los convenios
convenios colectivos y este tipo de normas que rompan el techo de cristal, y sobre todo que estas mujeres que están siendo un ejemplo de ocupar puestos directivos pues se generalice y se rompa, digamos, ese lobby cultural que existe entre los hombres de ser ellos los que mandan en las empresas. Hablar de mujer-trabajo nos lleva irremediablemente a leyes de conciliación, ¿no? El papel de la mujer como madre, cuidado de hijos, seguramente sea lo que más dificulte el acceso a puestos, o sea, a romper ese techo también, ¿no? Nos meteríamos en otro tipo de leyes, pero están muy relacionadas, ¿no? Sí, yo creo que lleva mucho tiempo legislándose sobre leyes de conciliación, pero llegan a ciertos sectores, llegan a los funcionarios, llegan a sectores, digamos, del entorno de lo público, donde sí se cumplen las normas de conciliación de la vida laboral y familiar, pero es muy difícil que en una pequeña empresa se exija ese cumplimiento o se llegue a ese cumplimiento de manera efectiva. Y al final pues vemos muchísimos casos de despidos discriminatorios por el hecho de, bueno, pues de no poder conciliar la vida laboral y familiar con el trabajo efectivo, porque evidentemente uno no lo puede conciliar igual si tiene un niño que si no lo tiene. Yo creo que tiene que ver, que hay que avanzar, pero yo creo que tiene más que ver con lo cultural que con la legislación. Yo creo que todavía tenemos muchísimo trabajo por hacer en el papel y el rol que hacen los hombres relacionados con los hijos y la mujer relacionada con los hijos y la familia relacionada con los hijos, y que eso no es un entorpecimiento. Muchas mujeres dicen, no, yo es que no quiero progresar porque tengo que atender a los niños. Y eso es una cuestión cultural. Yo creo que hay que avanzar mucho más en eso de lo que actualmente se está avanzando. Usted sería que no tuviera que elegir, ¿no? Que no tuvieras exactamente. Exactamente, es decir, que de verdad hubiera un reparto de las tareas y de los trabajos. En los últimos estudios del INE pues siguen diciendo que los repartos de las tareas y los trabajos relacionados con los niños, con la familia, con la casa, mayoritariamente lo siguen haciendo las mujeres. Por lo tanto, ese es el mayor problema. El problema está mucho en el entorno familiar también, porque si conseguimos romper eso y que todos en la familia tengamos conciencia de que todas las tareas las tenemos que hacer todos, pues seguramente ese paso que dan de no acceder a esos puestos no lo darían. Empezamos hablando también un poco del público joven, hay muchas personas que quizá nos estén viendo que tienen una formación, incluso se ha hablado mucho de que tienen que mentir en los currículum porque tienen demasiada formación para los puestos o para el salario que le pueden ofrecer. ¿Qué se le puede decir a esas personas jóvenes que aún, a pesar de tener toda la inquietud de trabajar, no han conocido un contrato de trabajo? Sí, teníamos antes de la reforma laboral una altísima tasa de desempleo juvenil y después de la reforma laboral la tenemos mucho mayor, porque los grandes perjudicados han sido los jóvenes y han sido los grandes perjudicados encima en las relaciones laborales indefinidas, es decir, en los trabajos estables. Por desgracia ahora los jóvenes tienen menos posibilidades de incorporarse al mundo laboral. Lo primero que le diría es que casi todo el mundo necesita información y orientación. Es decir, a veces pensamos que enviando currículums encontramos empleo y seguramente enviando currículums es como menos se encuentra empleo. Se encuentra empleo, digamos, conociendo muy bien cuál es tu entorno, dónde se está creando empleo, qué tipo de puestos de trabajo, qué formación debería tener para poder acceder a esos puestos de trabajo y, por tanto, necesita orientación. Las oficinas de empleo ahora han creado un cuerpo de orientadores que en esta legislatura pasada desapareció y es importante de que, digamos, hagan ese reciclaje de orientación e información para intentar buscar activamente empleo. Y después activar su red de contactos. Casi todos los empleos se encuentran a través de gente que nos propone, de gente que nos vende, de gente que sabe que somos capaces de hacer y desarrollar ese puesto de trabajo que está necesitando esa empresa. Y por lo tanto hay que activar a los conocidos y a los contactos. Yo es verdad que alguna gente le dice, esos son enchufes. Bueno, pues bienvenidos los enchufes. A mí me da igual que me quiere, lo importante es que el joven encuentre un empleo y que sepa que quedándose en el sofá no lo va a encontrar y que seguramente enviando currículum tampoco, ni echando a muchas ofertas por internet. Conforme lo va a encontrar es dándose a conocer él, poniéndose en valor él y contactando con aquellas personas que le pueden proponer para esos puestos de trabajo. Por tanto, información, orientación y contactos. También se ha fomentado mucho desde política la formación profesional del público joven. Sí, por ejemplo, ahora mismo se habla mucho de los programas de garantía juvenil, pero había muy poca oferta. En realidad la gente se inscribía en un fichero de garantía juvenil, pero luego, bueno, ¿y ahora qué es lo que puedo elegir? ¿Qué oferta? Y ahora ya está empezando a ponerse en marcha una gran oferta de formación y de programas de empleo para los jóvenes que están inscritos en el fichero de garantía juvenil. Por ejemplo, ahora mismo ya hay 3.300 plazas para cursos de formación profesional para el empleo, para jóvenes que estén en el fichero que se puedan apuntar a esas acciones formativas. Y esas acciones formativas
que están muy ligadas con el empleo que se está creando. Es decir, lo que nos ha pasado durante muchos años también en materia de formación profesional es que hemos hecho una oferta rígida. Es decir, una oferta rígida que no tenía mucho que ver con lo que se estaba creando en empleo en el mercado de trabajo. Y lo que hay que conectar es la formación profesional con el empleo que se está creando en cada momento. De ahí los programas de formación dual, que son lo que se está desarrollando cada vez más actualmente, es decir, que se haga formación profesional con prácticas en empresas que tengan necesidades de reclutamiento de personal. Y eso es lo importante, hacer esa conexión directa entre la formación profesional y el empleo. Y eso es lo que tenemos que intentar, es decir, que no haya ninguna oferta de formación profesional que no está conectada con ofertas de empleo reales y que no nos pase eso de que un empresario diga es que de lo que yo necesito no encuentro. Y es una desgracia que eso sea así y, sin embargo, estemos formando a gente en cosas que a lo mejor el mercado no está necesitando. Eso es lo que no nos puede pasar y lo que tenemos que intentar que no pase. Y yo creo que poco a poco se está trabajando mucho en ese sentido y cada vez mejor. Pues Eduardo del Valle, después de toda esta mini charla, la deducción que supongo que harán también desde casa es que necesitamos muchas medidas nuevas o adaptaciones quizá, ¿no? Yo creo que es muy urgente porque necesita todo el sistema de prestaciones, el sistema de pensiones. No podemos mantener, por ejemplo, casi el 50% de los desempleados no cobran prestaciones. No tienen ningún tipo de ayuda, ningún tipo de ingreso. Y eso pues, es una cosa que hay que trabajar. Para eso hay que cambiar las normas del mercado de trabajo, dar un mayor papel al diálogo social, a la relación colectiva, incrementar el salario mínimo profesional y luego trabajar en de verdad hacer una política de atención a los autónomos y a las empresas en sus necesidades de reclutamiento y en su sostenibilidad, para que no cierre ninguna empresa ni ningún autónomo tenga que cerrar. Son muchas cosas, muy urgentes todas, pero yo espero que ya que hay gobierno y que hemos tirado un año sin gobierno, pues se pongan a trabajar, que es lo importante. Pues ojalá y dentro de un pocos meses pueda volver a venir y nos diga cómo ha ido avanzando las nuevas medidas que se han implantado con ánimo de que todo mejore. Gracias. Eduardo, muchas gracias. A ti. Y a ustedes gracias por estar ahí. Esperemos que les haya sido útil toda esta información y les esperamos el próximo miércoles con la entrevista.